Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a continuar con el curso de tanatología que estamos recibiendo de parte de la parroquia Santiago Apóstol Torola, San Fernando y Perquín, y nosotros como evangelizadores de tiempo completo asignados a esta parroquia. Vamos a encomendarnos a Dios diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a iniciar con este curso, sesión número 4 de este curso de tanatología. Y esta sesión número 4 se titula El dolor y el sufrimiento como experiencia de fe. ¿Por qué? Porque Cristo no solo no está lejos de nosotros, sino que está pendiente y está atento de nuestros sufrimientos. Llora con nosotros, sufre con nosotros, se entristece con nosotros y nos acompaña en todos nuestros momentos, no solo en las alegrías, sino también en las tristezas. Y aunque a veces no pareciera que no lo sentimos o que no lo notamos cerca de nosotros, Él ahí está, Él nos acompaña, nos invita a acercarnos, nos muestra el sendero y el camino por donde acercarnos a Él y por donde encaminarnos a su encuentro para poder acercarnos a la misericordia de su amor y de su gracia. Dios no es impasible ante el dolor humano, porque hay personas que dicen: es que Dios no siente, es que Dios no piensa, es que Dios no se acuerda de mí. No, Dios no es impasible ante el dolor humano. El tema del dolor de Dios es antiguo y nuevo. La Sagrada Escritura y los padres lo tratan con abundancia. En la actualidad toma fuerza ante la presión de las corrientes kenóticas, fruto de la muerte de Dios, de Hegel, llegando a extremos inaceptables. Juan Pablo II, en su encíclica Dominum et Vivificantem, en el numeral 39, cita el dolor del Padre y su compasión afrontando el tema con brevedad y valentía cuando dice: la concepción de Dios, como ser necesariamente perfecto, excluye ciertamente de Dios todo dolor derivado de limitaciones y heridas. Pero a menudo el libro sagrado nos habla de un Padre que siente compasión por el hombre, como comprendiendo su dolor. La palabra de Dios, el libro sagrado, nos muestra cómo Dios tiene compasión por el hombre. No solamente lo ve, sino que siente la compasión del hombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el Evangelio cuando Jesús multiplica los panes y los peces y antes de hacerlo Jesús dice: Jesús tuvo compasión de la gente al ver que eran muchos? ¿Por qué? Porque es un ser que, a pesar de que es Dios, es humano también en el Hijo, y por lo tanto sufre los dolores que también sufrimos nosotros, más que nada como libre, como vocación voluntaria de Él de querer recibirla y querer compartir su dolor con nosotros. En este capítulo se intenta abrir una luz sobre el misterio de Dios y de su amor inundable, un amor lejano, un amor real, lejano a la indiferencia e impasibilidad que evoca la real inmutabilidad de Dios. Pensamos que Dios experimenta un dolor propio, que no es imperfección, sino perfección del amor. El amor de Dios o el dolor que Dios sufre no es el dolor que sentimos nosotros cuando nos pinchamos los dedos o cuando nos golpeamos o cuando nos caemos, no. El dolor de Dios es muy fuerte porque Él ama. Ama tanto que ese amor muchas veces no es correspondido, no encuentra quien le corresponda y no encuentra quien lo acepte y lo quiera recibir como tal. Ese es sin lugar a dudas el dolor que Dios experimenta, un dolor perfecto del amor por sobre todas las cosas. El Padre, en este amor-dolor, es compasivo con el Hijo y con todo el dolor humano. Esto es así por la perichoresis con el Hijo, por su ser personal de Padre y por su comunión con los hombres, por gracia y por creación. En la Sagrada Escritura nos encontramos diversos textos que nos muestran a un Dios accesible a los dolores en su relación con los hombres.
En el humano lenguaje bíblico se desvela la intimidad divina con unos sentimientos que tienen un paralelo con los nuestros. Esto se ve muy bien en Jeremías, capítulo 31, verso 20, cuando dice la palabra de Dios: ¿Es Efraín un hijo favorito, niño de mis delicias, para que cuantas veces hablo con él me vuelva a acordar de él? Por eso mis entrañas por él se conmueven, y he de tener por él piedad, oráculo de Yahvé. Se muestra la compasión de Dios en este texto de Jeremías. También es clásico el texto del profeta Isaías, capítulo 49, verso del 15 al 16, cuando dice Sión: Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvida. Míralo, en las palmas te tengo tatuada, tus muros están ante mí perpetuamente, decía el Señor. La ternura, la compasión, el cariño que no olvida, que sufre ante el dolor del hombre, es mostrado por los profetas. Toda la Biblia está llena de principio a fin de una especie de lamento apesumbrado de Dios, que se expresa en aquel grito de Miqueas capítulo 6, verso 3. Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, ¿qué te hice? ¿En qué te molesté? Respóndeme. Pero Dios no se aflige por sí, sino por el hombre, que de esa manera se pierde. Se aflige pues por puro amor, porque nos ama. Por eso está pendiente de nosotros. Desde luego, estas revelaciones están lejos de un Dios lejano e indiferente ante la suerte de los hombres o de su Hijo Jesucristo. La Escritura nos pone delante de los ojos un amor divino que siente libremente y se compadece por los hombres. Dios no es lejano de nosotros, sino que Dios está ahí atento a nuestros dolores, atento a nuestros sufrimientos, se acerca a nosotros para que nosotros vayamos y nos abracemos con Él y lo alcancemos y encontremos en Él el consuelo y la gracia ante nuestros dolores y ante nuestros sufrimientos. La reflexión teológica de los padres de la Iglesia sobre la fe y sobre los datos bíblicos es rica y matizada. De una parte se afirma con rotundidad la inmutabilidad de Dios, de otra manera se matiza sobre la apateia, que es la impasibilidad, o ataraxia, que es la imperturbabilidad de esa inmutabilidad como incapaz de sufrimiento, lo que significa que Dios, en su ser de Dios, no sufre, pero por estar unido a sus criaturas, los seres humanos, comparte el sufrimiento y comparte el dolor, comparte esa sufrir de los seres humanos y no se queda quieto o alejado, sino que se acerca comúnmente a ellos. Para los filósofos griegos, Dios era una idea, no una persona viva. La idea no sufre, no se apasiona, no puede mezclarse con el hombre, decía Platón. Puede ser amado, pero no ser amante. Dios es el motor inmóvil, decía Aristóteles, que ahí está, que mueve todo, que hace que todo funcione, pero que no se acerca, pero que no se va a buscar a las personas. Simplemente es el que se mueve, el que se mueve y el que se mueve. El escándalo del Dios que padeció ronda sobre las distintas soluciones, especialmente a raíz de las controversias cristológicas. Los padres defienden la apateia, impasibilidad de Dios, equilibrando esas afirmaciones con la vitalidad de Dios, de su libertad para comunicarse, de sus sentimientos que se exteriorizan respecto al hombre, al menos atribuyendo a Dios compasión y misericordia como respaldo del sufrimiento humano del Hijo. Los antioqueños colocan el sufrimiento de Cristo solo en su parte humana. Para los alejandrinos la parte divina se apropia de ese sufrimiento. Ni los monarquianos, ni los apolinaristas, ni los monofisistas querían, con la afirmación de que en Cristo padeció la divinidad, someter de verdad el ser de Dios al sufrimiento humano. Muchas de estas corrientes separaban la naturaleza humana de Jesús de la naturaleza divina de Jesús, y muchos de ellos creían que solo sufrían su naturaleza humana, mas no en su naturaleza divina. Otros creían que sí sufría en su naturaleza humana como Dios, pero el Dios divino había muerto en Jesucristo y solo regresaría a Él cuando volviese en la resurrección gloriosa. Muchas de estas formas de pensar son contrarias en algunos aspectos a la tradición y a la doctrina como tal de la Iglesia por sobre todas las cosas. Gregorio, taumaturgo, dice
que Dios sufre por decisión libre, padece de un modo impasible, como paciente voluntario, está por encima del sufrimiento, es la pasión del impasible, que Dios sufre porque Él quiere sufrir con nosotros, pero que en sí el dolor no le afecta, Él es impasible, pero Él sufre porque nos ama y ese amor le hace doler vernos sufrir a nosotros. Ese es el sufrimiento de Dios por sobre todas las cosas. Cristo nace, crece, debe alimentarse, pero el patos propiamente es una enfermedad de la capacidad de elección, decía Gregorio de Niza. Maximiliano el Confesor sigue esta distinción y también Juan Damasceno. El Verbo encarnado puede padecer los dolores naturales inocentes por su condición de hombre y por permisión divina, pero no le afectan en su esencia divina. Pero claro que sufre. Si Jesús se hubiese caído, claro que le dolía. Si Jesús le golpeaban, por supuesto que le dolía. Si Jesús lo insultaban, claro que le dolía, porque era verdadero hombre y porque eran dolores propios de su condición de hombre, pero también es divino, y en esa condición divina le dolía más que él estuviera sufriendo en su cuerpo y que los demás seres humanos, los que estaban con él, no lo amaran, no le creyeran, no se quisieran convertir y no se quisieran acercar a él. En Dios no puede darse un padecer en la medida en que esto significa ser golpeado desde afuera, o dicho de otra manera, Dios puede ser afectado de forma pasiva solo en la medida en que esto responde a una decisión libre de Dios de querer sufrir por nosotros, de querer acercarse hacia nosotros también. Santo Tomás de Aquino, en un comentario a Filipenses capítulo 2, en los versos del 6 al 11, pone en su sitio a las corrientes kenóticas, al decir que el vaciamiento de Dios no es prescindir de una propiedad, no porque aunque tomó lo que no era, permaneció lo que era. Esto hay que entenderlo así. Tomó lo que no tenía la condición humana, pero no tomó lo que tenía la condición divina. Porque así como descendió del cielo, no porque dejase de estar en él, más porque empezó a estar en la tierra de un nuevo modo, lo mismo que se anonadó, no dejando su divina naturaleza, sino tomando la humana. Los kenóticos alemanes ven en un padecimiento y mutuación en la divinidad y ven como requisito de la encarnación del Hijo su autoeliminación o renuncia de sus propiedades, de sus divinas referidas al mundo. Algo así como la muerte de Dios en Dios, que Jesús para venir a sufrir al mundo tuvo que haber muerto como Dios allá en el cielo para poder nacer aquí como un nuevo Dios en la tierra. Y cuando murió aquí como Dios en la tierra, entonces volvió a recobrar la vida como Dios en el mundo. Es una forma extraña de pensar. Los ingleses insisten más en la repercusión del pecado sobre Dios, que no podía ser perfecto en el caso de que no sufriera bajo el pecado, sea en su esencia, sea en la persona especialmente del Padre, que es el primero que padece antes del Hijo y que en todo caso padece con el Hijo. Galot aborda el tema del sufrimiento de Dios con una perspectiva más católica. Señala que toda la Trinidad está implicada en la redención. Dios es el primero que sufre sin culpa y la misma comunión entre las personas divinas es un éxtasis, pero también una renuncia en la donación. Galot distingue el dolor efectivo del dolor afectivo, según lo dicho por Maritain, de que Dios padece con nosotros y mucho más que nosotros. Él copadece mientras hay dolor en el mundo. A Dios le duele que nosotros suframos, por eso copadece con nosotros. En realidad el dolor no es de Él, es nuestro, pero Él humildemente, como Dios cercano que es, quiere sufrir con nosotros, quiere acompañarnos en este sufrimiento y en el dolor que estamos viviendo. No es un Dios lejano hacia nosotros. Jesucristo revela al Padre. Conocemos el rostro de Dios y su intimidad a través de lo que hace y dice Jesús. Juan 17:10 dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Son muchos los textos que nos muestran la inmanencia del Hijo en el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice San Juan 14:9. En su rostro crucificado nos invita a ver al Padre, lo que muestra a un Padre paciente, nada indiferente y lejano, para ver cómo se compagina el amor y el dolor, la impasibilidad y la pasibilidad,
vamos a observar el misterio de Dios y la redención desde distintos puntos de vista. El primero es que Jesús experimenta el odio, la injusticia, la calumnia, el desprecio, la burla, el dolor físico hasta el límite y la muerte por amor en un sacrificio costoso. La comunicación entre la naturaleza divina y la humana de Jesús nos muestra que este dolor humano es dolor de la persona de Jesús. El Hijo sufre ese dolor humano que le afecta vivamente. Separar lo humano y lo divino lleva al nestorianismo. Es claro que no se puede aceptar un dolor que disminuya la divinidad, de modo que de hecho no fuese Dios. Dios sí sufre, pero sigue siendo Dios. No está sujeto al dolor ni mucho menos a la muerte, pero se une a nosotros en el sufrimiento como Dios que es, que quiere acompañarnos y que quiere estar cercano a nosotros. El Padre también vive la perichoresis y la vive como eterno amante. La vive como es el que es el origen del amor al Hijo y como origen del amor redentor que quiere el modo más sabio de salvar la libertad pecadora del hombre. El Padre experimenta un dolor que es una perfección del amor trinitario, que en la creación y en la redención alcanzan nuevos modos de manifestarse. La perichoresis trinitaria ilumina el acto doloroso de la redención en un amor loco, en un amor que es donación total, en una misa que es acción divina, no humana. Apreciar el dolor de Dios ayuda a conocer más a fondo la intimidad de Dios que ama sin detenerse ante nada. Reconocer ese amor de Dios, aún en las dificultades y en las dolencias, nos hace ver que Dios nos ama, que Dios nos quiere y que Dios no está lejos de nosotros, que Dios en ningún momento se aleja de sus criaturas. Todas estas consideraciones nos llevan a profundizar en el amor infinito de Dios. Para Dios en sí no habría dolor si no existiese el hombre, pero los hechos nos dicen que existimos nosotros y por tanto Dios se ha comprometido con nosotros en nuestra existencia real. El hecho de que permita el mal muestra que la libertad para amar es superior a todos los dolores, cosa experimentada por los hombres. El mismo infierno es la ausencia del amor de Dios por la libre elección pecadora de los seres humanos. Dios no es el que nos manda al infierno, somos nosotros los que nos mandamos al infierno. Dios no está lejos de nosotros en el dolor, somos nosotros los que no queremos aceptar que Dios venga a auxiliarnos en el dolor. Dios no está lejos de nosotros en el sufrimiento, somos nosotros los que queremos sufrir solos y no le damos el espacio a Dios en nuestra vida para que sufra con nosotros, para acompañarnos en nuestro sufrimiento, para acompañarnos en nuestro dolor y, como diría San Pablo en la carta a los Colosenses, completar lo que le faltó a los sufrimientos de Cristo en nuestra carne, ayudar a Cristo en ese sufrimiento glorioso. Sabiendo todo esto, que Dios sí está con nosotros, que Dios sí nos acompaña, que Dios nunca nos abandona, que Dios nunca nos deja solo, que Dios nunca se aparta de nosotros, ¿cómo darle sentido al sufrimiento desde la fe católica? ¿Cómo aceptar el dolor desde una fe católica sabiendo todo esto de que Dios sí existe, que Dios sí está con nosotros, que Dios no es un Dios lejano, que Dios es un Dios cercano, que Dios sufre cuando nosotros sufrimos, que Dios siente lo que nosotros estamos sufriendo? ¿Qué podemos decir? Pues a la hora de reflexionar humanamente acerca del dolor y el sufrimiento, nos encontramos con explicaciones incompletas, equivocadas o que no nos satisfacen del todo. Es una cuestión que solo puede entenderse a la luz de la experiencia, porque mientras tanto unos permanecen con una lógica implacable de las razones del porqué del dolor y el sufrimiento, otros constatan en la experiencia que no es tan fácil la cuestión del dolor. Es facilísimo decirle a la gente: no se preocupe, ya se le va a pasar. No, si solo esto es un momento, solo una semana, solo unos días, ya después vas a estar bien. Eso es fácil decírselo a la gente. Pero cuando le toca a uno sufrir, a ver si de verdad le pasan 2 o 3 días, a ver si de verdad solo es una semana, no, el dolor sigue. Por eso no hay mejor relación para una persona darle un sentido al sufrimiento que haber sufrido, que tener su propia experiencia, que darse cuenta que no es fácil superar estos procesos. El sufrimiento y el dolor es una cuestión intrínseca que acompaña al ser humano, inseparable a toda su existencia. Y ante esta realidad, el hombre termina por darse cuenta que quizás no vaya a encontrarle una lógica al sufrimiento, pero no lo hará sin antes haber luchado y emprendido una batalla de búsqueda,
para finalmente, agotado, recibir esa luz, no como producto del esfuerzo intelectual, sino como revelación comprensiva y amorosa de Dios que nos ama, que nos quiere, que nos cuida, que siempre está pendiente de nosotros. Ante el sufrimiento y el dolor, Dios no nos enseña el porqué del sufrimiento, sino que nos muestra el cómo vivirlo en Jesucristo. Es por eso que el acompañamiento en el dolor y el sufrimiento con el prójimo, entiéndase el prójimo, todos los seres humanos, todas las personas, no solamente los que me caen bien o los que a mí me gustan, todos, se convierte en una obra de caridad. En la mayoría de ocasiones será preferiblemente solo callar y acompañar silenciosamente. Qué triste es llegar a una vela y decir, pobrecita hermana, ya está en un mejor lugar, Dios se lo llevó. No, son imprudencias o impertinencias que uno comete. Lo mejor es acompañar calladamente y en silencio. No hay mayor alegría que acompañar así en el dolor, compartir el dolor de otra persona, sin saberlo, sin explicarlo, sin sentirlo, solo acompañarlo. Pero Dios no es ajeno a nuestros sufrimientos, sino que en Jesucristo, hecho hombre, lo vive, lo padece y también se compadece del hombre hasta tal punto de llorar por su amigo Lázaro en Juan 11:35. Jesús conoce el dolor y vive el sufrimiento. Él sabe lo que nosotros estamos sufriendo. Él ya sufrió por nosotros. Él conoce lo que estamos padeciendo. Él ya padeció por nosotros. Jesucristo nos enseña el camino de la redención por medio del sufrimiento. Muestra que el sufrimiento sí puede adquirir sentido, el sentido de la fidelidad al Padre y por tanto nuestra fidelidad a Dios en el amor, el sentido de la salvación, el sentido de la liberación por el sentimiento más grande que puede mover al hombre, el amor, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, decía Jesús en Juan 15:13. Se convierte en una oportunidad para revestir de certeza y autenticidad el amor por los demás, como lo hacen marido y mujer en el altar cuando se casan y dicen en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, porque aunque el sol deja de brillar para unos, el que ama permanece aunque todo le desfavorezca. Dios es así con nosotros, fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Nunca nos abandona, muchas veces nosotros somos los que lo abandonamos. Dios no es ajeno a nuestra condición frágil y debilidad humana, ya que fue Él mismo quien nos creó y es consciente de nuestra debilidad. Y más aún, para mostrarnos la más alta y excelsa vocación del hombre, se hace uno de nosotros, para mostrarnos el camino más humillante y doloroso, pero libre en el amor, el camino de la cruz. Ese camino que es puente para la resurrección, pero que no se puede llegar a la resurrección sin antes haber pasado por el Gólgota. El sufrimiento es uno de esos misterios que el ser humano está determinado a vivir, pero que a la vez nos une con el género humano, que nos lleva a compadecernos por el hermano y que hace relucir y sacar lo más bueno y profundo del ser humano en las peores circunstancias. La autoinmolación, la misericordia, el amor por el que sufre. No hay mayor fuerza que en el acompañamiento hacia los enfermos, compartiendo su dolor y sus tristezas. El dolor tiene su secreto, y es que solo se da a conocer su sentido a quien lo acepta y se une a Cristo. Por eso decía el Papa San Juan Pablo II, Cristo no responde directamente ni en abstracto a esta pregunta humana sobre el sentido del sufrimiento. El hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. Por eso, ante el enigma del dolor, los cristianos podemos decir un decidido, hágase Señor tu voluntad, y repetir con Jesús, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, sin embargo, que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Decía Juan Pablo II en un mensaje a los enfermos, el 24 de enero de 1999. A todos los que nos preguntan, ¿por qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Qué sentido tiene estar sufriendo?
No podemos darle otra respuesta que invitarlos a que abran sus corazones a la cruz de Cristo y que recibiéndola con paciencia la escuchen. Junto a ella no hay sordo que no haya escuchado la respuesta, ni ciego que no la haya vislumbrado con toda claridad. A esta pregunta Dios quita toda palabra de los hombres y se reserva Él la respuesta última. En resumen, en el Antiguo Testamento, el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y al mismo tiempo percibe que ésta sea misteriosamente vinculada al pecado. Así la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba la curación. Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 313. La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una clara señal de que con él había llegado el reino de Dios y por lo tanto la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Con su pasión y muerte, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 314. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado en el mundo, de que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora, dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1505. Hemos llegado al final de esta sesión número 4 titulada El dolor y el sufrimiento, experiencia de fe. Gracias por estar atentos a todas las sesiones, por ir acompañándonos. Dios no es un Dios lejano, es un Dios que está cerca, que cuando nosotros sufrimos, Él también sufre, que cuando nosotros lloramos, Él también llora, que cuando nosotros estamos pasando problemas, Él nos comprende, Él se compadece de nosotros, nos busca y nos auxilia, pero quiere que nosotros, libres de pecado, nos acerquemos a Él, lo busquemos a Él y en Él depositemos nuestra confianza para que sea Él nuestro consuelo, para que sea Él nuestro sostén y para que en Él podamos encontrarle un sentido al sufrimiento. La próxima sesión número 5, vamos a hablar sobre la carta apostólica Salvifici Doloris, el miércoles a las 10 de la mañana. Gracias por el video, dejen sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, compartan el video con los demás amigos que tienen, denle like a la página y nos vemos el miércoles si Dios así los quiere.